Hola, ¿qué tal a todos que están ahí? Mi nombre es Laura Isglés, bueno, así me conocen. Soy Laura González, pero por varias razones todo el mundo me conoce por Laura Isglés y vengo a contarte un pedacito de mi vida, sobre todo pues momentos claves que en los que he sentido pues muy directamente el llamado de Dios o el recorrido de mi vocación que sigue encaminada, pero bueno. Yo nací en Chihuahua, Chihuahua, México. Tengo a mis papás, gracias a Dios todavía, y tengo 2 hermanos más. Desde muy pequeña, la verdad es que tuve un ejemplo muy firme de fe en mi casa. Mi papá, pues, con una fe inquebrantable, digo yo, siempre, em, a lo mejor a veces iba a misa, a veces no, él, pero siempre firme, siempre confiado en Dios. Mi mamá, también, o sea, venía de su cuna, pues, bueno, mis 2 abuelas fueron de rosario diario y misa diaria, y pues es algo que vas, absorbiendo toda tu vida. Mi mamá, pues sí iba a misa, todo bien, una fe muy serena, muy tranquila. Y yo me cuenta mi mamá que desde muy chiquita, un día fui a casa de mi vecina a los 4 años y mi vecina es cristiana protestante, o era por lo menos, y le dije que cómo era posible que no creyera en la Virgen María, si ella era la madre de Dios. Entonces, bueno, para mí hoy en día es como un momento clave, que a lo mejor en ese momento fue simplemente gracioso, viniendo de una niña de 4 años, pero que ahí te das cuenta cómo es que, pues, Dios ahí te va sembrando semillitas en el corazón desde muy temprano. Entonces, yo siempre digo que a mí Dios no me dio como una conversión extrema, sino en el día a día y como que me agarró desde muy pequeña y dijo: "Eres mía". Sin embargo, bueno, yo seguí mi vida normal, mis papás normales, insisto, tranquilos, o sea, eran de mucha fe y hasta ahí, ¿no? Sin embargo, yo siempre estaba busque y busque a Dios. De alguna u otra manera buscaba entrar en grupos de oración, este, no sé, lo que fuera que tuviera que ver. Estaba yo muy enamorada, pero natural, ¿no? Entonces, pues, a veces mis papás como que no entendían mucho esa parte, pero me dejaban ser, ¿no? Y ya andaba yo, que si en el catecismo, después de la graduación del catecismo, que, pues, obviamente es la la primera comunión, y así siempre andaba buscando. A mis 14 años hice mi confirmación y entró en un grupo carismático, y era como que estaba de moda, y pues ahí como que vuelvo, ¿no? A estar ahí muy envuelta. Y si algo sabían mis amistades, era que siempre les estaba hablando de Dios de cualquier forma, de que: "¿Por qué no vas a misa? Y Dios está ahí para ti". Pero a la misma vez, perdón, a mis mismos 14 años, una prima me invita a irme de misiones, en las megamisiones, no sé si las ubican, es del Regnum Christi, y yo no pertenecía, para esto yo nunca fui a escuela católica, simplemente, pues, cualquier escuela, ¿no? Y en lo que me rodeaba. Y me voy de misiones y digo: "Es que yo no puedo volver a hacer otra cosa en mi vida durante Semana Santa que no sea irme de misiones". Me enamoré por completo, de hecho, son las misiones más extremas que a las que fui, que existieron, porque recuerdo que en ese momento como que sí algunas niñas entraron en miedo, porque, pues, íbamos a pueblos muy lejanos, muy sencillos, donde a veces no había electricidad. Y después de eso, como que hubo un poquito de queja en cuanto a la inseguridad, que tenían cierta razón, y ya nunca permitieron que fuera como ese tipo de misión, pero para mí fue la que me enamoró. No había electricidad, no había pavimentación, la comida, pues, era escasa o muy así de muy rural en términos de muchas hierbitas, muchas cositas así. No teníamos cómo bañarnos en las mañanas. Para los que no sepan, bueno, irse de misiones en Semana Santa es irte
desde el sábado antes del domingo de Ramos y hasta el domingo de gloria, ¿no? De resurrección. Entonces, pues era ver a Dios dónde te llamaba, a dónde te llamaba y qué te pedía, ¿no? Entonces, pues eso, no había dónde bañarse, teníamos agua, era limpia, pero tenía como que tierrita del lago, de donde la sacaban, y era a cubetazos, baldes, no sé cómo le digan en sus países, pero, em, pues fue toda una experiencia, ¿no? Y era nomás para lavarnos los dientes, el cabello de pronto, y seguir adelante. Éramos como 10 12 misioneras, dormíamos en un cuartito muy pequeño, medio cayéndose, con arañas y bichitos por todos lados. Se metía la arenilla que era el piso del pueblo, y pues así como que fui enamorándome más y más de todo esto que les digo. Entonces, habían gallinas, vacas, no había un baño como tal, se le llama letrina cuando estás en medio de la nada y y es como, pues, lo que se usa ya, lo que se puede, ¿no? Un pedazo de madera encima de un agujero y, pues, tiene toda una construcción, pero no es un baño, ¿no? En fin, para mí ese fue un momento como muy importante en mi vida, porque como que ahí despertó mi corazón de misionera. Insisto, a los 14 años, que fue un momento clave. Y y pues ya, entonces, yo sigo mi vida, estoy en la secundaria, en la prepa, y de alguna manera siento que empiezo a sentir cada día más que estoy yendo como contracorriente, pero no le sé llamar del todo, o sea, no sé ponerle un nombre, solo me doy cuenta que soy un poco diferente al resto. Y, pues, que no me llamaba la atención lo mismo que quizá mis amigas en ese momento, sí tenía un novio, era muy enamoradiza, de hecho, em, y, pues, mi ilusión era encontrar al hombre de mi vida, casarme, tener hijos, siempre era eso, ¿no? Y mucha gente como que no se burlaba, pero le daba un poco de risa, porque siempre a la hora de decir: "Bueno, ¿y tú qué quieres ser de grande?", o "¿Qué quieres hacer cuando salgas de la universidad?", y tal, y yo siempre decía: "Es que yo quiero ser mamá, yo quiero casarme", y como que era de que no, o sea, profesionalmente, ¿no? O sea, ¿cómo te hace realizar? Y yo: "Sí, justo, eso". Entonces, pues nada, era raro, pero a mí no me importaba. Creo que en mi casa aprendí de alguna manera eso, que no importaba si éramos diferentes al resto, porque, pues, de pronto en mi casa no se celebraba Halloween, por ejemplo. Y mi papá era como: "No es necesario, no es algo importante, si quieres dulces te los compro". O sea, entonces como que muchas cositas había en mi casa, y mi papá también, la verdad es que de alguna manera me sobreprotegía. Eh, bueno, me protegía y a veces me sobreprotegía, yo soy la mayor. Entonces, como que daba pauta muchas veces a decirme: "Es que tú no vas a ser como todos los demás, o sea, no porque otros lo hagan, tú lo vas a hacer", y tal. Entonces, pues así viví mi vida. Por otro lado, mi papá es figura pública, bueno, empezó a ser, él viene desde abajo, mm, en términos de que viene de una familia que era muy sencilla, en donde a veces, pues, de un rancho, y a veces no. Pues, siempre comían, eso sí, mi abuela siempre se aseguraba que comían, pero no tenían para nada lujos, a veces usaban los eran 7, 8 hermanos, y a veces usaba el hermano mayor los zapatos del menor un poco rotos, o sea, realmente venían de una casa demasiado, demasiado sencilla, con ciertas carencias, pero sí, nunca ni de amor, ni de Dios, ni de ropa de alimento, aunque estuviera la ropa, a veces no nueva o ideal, ¿no? Pero bueno, eso también forma parte de mí, porque nosotros también empezamos desde abajo como familia. Yo era muy pequeña y no lo vi como un sufrimiento ni nada, pero hoy en día volteo y digo: "Órale, qué fuerte". Había veces en las que no había de comer en mi casa, mis papás son profesores de educación especial y, pues, aquí en México los maestros no les va tan bien como uno quisiera.
Sin embargo, mi papá es un romántico empedernido y era músico autodidacta, a él le gustaba tocar el piano, la guitarra, componer, cantar, súper romántico. Entonces, su sueño era como algún día trabajar de eso, pero en el Inter, pues, digamos que subsistíamos, ¿no? Y mi mamá trabajaba en las mañanas, mi papá en las tardes, y se intercalaban, entonces nos cuidaba uno, nos cuidaba el otro. Y eso también me toca mucho el corazón, porque yo acompañaba a mi mamá a la escuela con a ver cómo daba clases a niños con síndrome de Down o otras discapacidades. Y, pues, creo que también eso fue formando mi corazón sin darme cuenta, y tenemos un amor muy grande por estos niños y estas personas, ¿no? Que están llenas de Dios y del amor más puro. Entonces, pues bueno, un buen día mi papá le dice a mi mamá que si gusta, si se puede, o sea, ya pueden buscar el sueño de que mi papá sea, pues, busque ser músico, cantante, algo, ¿no? Y mi mamá le dice: "Okey, va". Hicieron unos ahorritos, pero eso significaba que mi papá iba a la Ciudad de México, que es a donde yo vivo ahora, por ahora, a buscar suerte. Pero eso significaba durar una cantidad de tiempo que nadie sabía, porque, pues, en ese entonces no habían, bueno, sí habían celulares, pero muy pocas personas tenían acceso a ellos, no era mi familia. Y era viajar en camión, en autobús, y eran 20 horas de viaje y tal, ¿no? Entonces, iba a ser como un riesgo grande. Y, pues, un buen día se va mi papá a buscar suerte, porque no le abrían las puertas en cualquier lado, porque él quería ser cantante, eventualmente se las abrieron un poquito, porque dijo que era imitador, y de hecho, pues, como que Dios le dio ese don, imita a muchas voces, pero cantando, o sea, tiene talento de cantar y imitar voces y componer y demás. Bueno, son muchas cosas, pero finalmente bueno, llega a la Ciudad de México, y se queda como 2 meses para buscar algo, encontrar algo y no regresar con las manos vacías a casa, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy duro, porque yo estaba muy chiquita, tenía 4 años más o menos. Y bueno, nada, entiendo que eso me hizo desde la psicología muy enamoradiza, porque al final sentí que mi papá se había ido, aunque yo sabía que era temporal, pero como los niños no miden tiempos, pues de alguna manera sentí que algo pasó ahí, ¿no? Entonces ahora supe que hoy en día sé que yo buscaba como de alguna manera la figura de mi papá en algunos noviecitos, ¿no? Se lo dejo como dato curioso porque sí fue algo que me llamó mucho la atención en mi vida en general. Entonces, bueno, nada, mi papá, gracias a Dios, con mucho trabajo, mucha lucha va saliendo adelante, y, él dice: "Si Dios quiere que yo llegue lejos, va a ser para su gloria". Entonces, también eso me deja marcada, ¿no? Dices, no es por la fama, no es por el dinero, era por amor al arte y por trabajo, ¿no? Y por sacar adelante a su familia. Y, pues, bendito Dios, llegó muy lejos, fue como en México el único realmente que duró durante muchos años siendo la voz, de imitadores, pero porque además mi papá, te digo, es productor, compositor, o sea, realmente es músico en todas sus facetas, pero lo interesante aquí es que fue muy autodidacta. Entonces, pues era algo que Dios ya le tenía y que lo permitió salir adelante y, pues, toda la familia junto con él, ¿no? Yo sigo estudiando, bueno, para esto pasan años, ¿no? Entonces ya yo estoy en secundaria, prepa, y llega la carrera y yo no sé qué estudiar, nada me llama como de lleno. Me gustan muchas cosas, pero nada me apasiona para decir esto voy a hacer, ¿no? Entonces entro a una carrera, no me gusta, no me convence, no se me da, entro a otra y esto y lo otro y nada. Hasta que un buen día le digo a mi papá: "¿Sabes qué? Me quiero cambiar otra vez de carrera". Y él infartado: "¿Cómo?".
Le digo: "Pues es que no me estoy sintiendo parte de esto". Y después de nuestra primer discusión muy fuerte, porque normalmente, pues, yo era como muy complaciente en muchas cosas, pero yo ya no me estaba sintiendo tranquila. Tenía a mi noviecito en ese momento y no tampoco estaba feliz. Tuve novio muy chiquita, entonces y duré mucho con él, entonces como que no tuve oportunidad de ser amiga de mis amigas como hubiese querido, porque estaba más distraída con el noviecito, pero tampoco era feliz, o sea, nada, no estaba yo feliz en realidad, y finalmente yo digo que fue por obra de Dios, porque mi papá era como muy estricto y muy cuadrado. Me dijo: "¿Sabes qué? Vete a donde quieras y haz lo que quieras, ¿a dónde te quieres ir?". Y yo: "¿Qué acaba de pasar?". Entonces, yo ya había hecho muchas investigaciones, por alguna razón, desde muy pequeña también me llamó mucho la atención el idioma de inglés, y de hecho, a los 8 años le pedí a mis papás que me metieran a clases de inglés por las tardes, porque no me iba bien en la escuela en esa clase. Pero me enamoré de ese idioma y yo decía: yo, o sea, es lo único que quiero libros en inglés, quiero películas en inglés", o sea, como que me obsesioné. Entonces le dije: "Mira, me quiero ir a Miami, a estudiar gastronomía", ya había yo averiguado escuelas y tal. Me dijo: "Bueno, a ver, hazme el plan y vemos". Y yo no lo podía creer. Entonces, pues finalmente llego a la ciudad de Miami, entro a la universidad y empiezo a saber, pues, de qué va, ¿no? Yo vivía en los dormitorios en principio, pero, pues, vivía sola en un mundo totalmente diferente, viniendo yo de mi burbuja, como le decimos aquí en México, es decir, de una ciudad que además de es provincia, entonces como mucho más cuidada en muchos sentidos, ¿no? En información, en tradiciones, en formas, en no sé, o sea, todo era como pues, más cuidado, más conservador, ¿no? Entonces, llego a esta ciudad, yo ya había ido un tiempo, pero de pasada, digamos. Entonces, pues, empiezo a encontrarme con otro mundo, ¿no? Con personas hablando de drogas, sexo y lo que sea casual. Pero entonces dije: "Okey, no pasa nada", o sea, tampoco es que no supiera nada de eso, pero no era un idioma común, ¿no? Del día a día. Entonces dije: "Bueno, entonces vengo a ser la rara nuevamente", en el buen sentido, ¿no? Yo no me sentía así como que: "Ay, qué rara para mal", sino que dije: "Bueno, si Dios me permite estar aquí sabiendo que soy una persona buena, con valores, congruente, mis papás me tienen aquí, pues es porque confían en mí y nada, y pues me tocará dar testimonio de lo que tenga que dar". Y entonces recuerdo que había gente de todos lados, ¿no? Pero la mayoría de mis amigos eran de Puerto Rico. Y yo les decía: "Oigan, una iglesia por aquí". Y ellos así como: "¿Una iglesia? Nena, yo no voy a la iglesia desde que me salí de mi casa", no sé qué. Y yo, claro, pues es que eso es lo común, ¿no? O sea, tampoco estaba ajena, yo sabía que la gente, pues, no era muy practicante y menos a esta edad. Em, y yo: "No importa, o sea, díganme si saben de alguna, pues quiero ir el domingo y tal". Y entonces fue lindo, ¿no? O sea, fue como un poco recordarles a algunos de ellos, porque no es que ninguno fuera, pero que por más que estuviéramos en la universidad y solos y en otra etapa de la vida más loca, ¿no? Donde supone para ellos, sobre todo, gente de Estados Unidos, ¿no? Porque en México no estábamos tan acostumbrados a eso, de pronto ya ahorita ya un poco más, pero como que dicen: "Me voy a la universidad, al college y me desato, ¿no? Y hago lo que quiera y da igual". Y como que yo de alguna manera les recordaba una parte de su conciencia, de decir: "Bueno, haz lo que quieras, o sea, ahora cada quien sus cosas, pero no te olvides de Dios", ¿no? Entonces, pues ahí estaba yo, encontré gente súper linda, sin embargo, pues me estaba costando, ¿no? Estar ahí,
porque al final no era tampoco el ambiente en el que yo quería desarrollarme durante mucho tiempo y, pues, eran casi 5 años de carrera lo que yo iba a hacer. Entonces, yo decía: "Ay, Dios mío, ¿qué hago? Ya estoy aquí, ya pedí permiso de estar aquí, ya me dieron permiso, ahora, ¿cómo me echo para atrás?". Y no quería, o sea, y yo también como por reto propio, decía: "Yo tengo que poder estar aquí, o sea, pero ¿qué hago? ¿Qué hago?". Porque aunque tengo amistades que quiero mucho y valoro muchísimo y son lindas, algo más le falta a mi corazón, o sea, como que yo sentía que yo tenía que crecer también, ¿no? Seguir creciendo como persona, y no estaba sucediendo. De hecho, un poco al contrario, no que estuviera adquiriendo ciertas cosas de los demás, pero sí te vas acostumbrando, o sea, como que la conciencia se va volviendo un poco laxa. Y pues está el reguetón de moda, las salidas, los bailes, fumar mota, o sea, como que eran muchas cosas que, pues, no iban conmigo, ¿no? O sea, yo no juzgaba a la gente porque, pues, yo decía, pues, aquí cada quien aprendió diferente y había cosas que yo incluso ignoraba, ¿no? Pero yo decía: "Pero esto no va conmigo". Y entonces, como lo vas viendo diario, como que te vas acostumbrando, y eso no me gustó. O sea, eventualmente me di cuenta, pero no me gustaba. Entonces, yo estaba a punto de tirar la toalla, y yo decía: "Es que yo ya no puedo más", pero bueno, buscaba, ¿no? Entonces dije: "Ya sé, voy a dar clases de catecismo", aunque nunca había dado clases de catecismo, entonces busqué, y entonces trataba de ir a misa más, o sea, entre semana, no solo el domingo. Y entonces una prima mía me decía: "Ay, tus amigas las abuelitas", porque eran la mayoría de las señoras que iban a misa, o las que estaban en catequesis o así. Entonces, pues, eso lo logré hacer, pero, pues, de todas maneras era como que una lucha, ¿no?, de poderes en mi interior, de que, pues sí, pero, o sea, no, o sea, lleno una parte de mí, pero no lo es todo. Y un buen día empiezo, bueno, fíjense cómo es Dios. Llego a tengo una clase de literatura, o sea, mi carrera, perdón, creo que no lo dije, pero es gastronomía. Ah, sí, creo que sí mencioné. Gastronomía y dirección de restaurantes. Entonces, hay la mitad es práctica y la mitad es teoría, pero en Estados Unidos se usa mucho que hay como, clases de estructura o de base que pueden ser distintas a la carrera, pero te cuentan, ¿no? Entonces, tenía mi clase de literatura, que a mí me encantaba, por el inglés, y había que hacer un ensayo sobre un tema controversial. Habían miles, ¿no? Pero estamos hablando ya de hace unos años. Entonces, yo decía: "¿Qué tema controversial puede haber?", ¿no? Y entonces yo dije: "Ay, ya sé, lo voy a hacer del aborto". Aunque no estaba tanto en boga, sí estaba un poquito, pero no tanto. Entonces, pues, pensé en hacerlo, más no hice nada. O sea, no lo estaba haciendo. La verdad es que soy como, no sé si la palabra correcta es procrastinadora, pero solía dejar las cosas para el final. Entonces, recuerdo que ya era un día antes de entregar el ensayo y yo no tenía nada. Y una amiga me dice: "Nena, tranqui, eh, yo te paso mi ensayo, yo lo hice para otro profesor, tú cópialo". Y le dije: "A ver, no lo voy a copiar porque no me parece, pero si tú me lo prestas, yo puedo darme una idea de cómo estructurar el mío para no batallar", porque a veces, pues, me complicaba eso, ¿no? Entonces, me lo comparte y me doy cuenta que es a favor del aborto y me traumo. Dije: "¿Cómo es posible?". O sea, yo veía a la gente que estaba a favor del aborto lejana a mí, con otro perfil, como otra cosa, ¿no? Y cuando veo que una de mis amigas más cercanas estaba a favor y el porqué, incluso desafortunadamente había pasado por ahí, me despertó, o sea, fue como me sacudió y dije: "No puede ser, o sea, ahora con más razón tengo que hacer este ensayo porque, pues, esto no es lo que yo quiero", ¿no? Entonces, pues ya, lo hice y al día siguiente, yo siempre tenía mi televisor prendido en la casa en programas matutinos de latinos en Estados Unidos. En este caso era Despierta América, y entonces
escucho una noticia que decía que un actor, bueno, sí, un actor muy famoso regresaba a la pantalla, pero que ahora estaba como luchando en contra del aborto en México y además iba a sacar una película pro vida. Y entonces volteo por curiosidad, porque pues yo acababa de hacer ese ensayo y es Eduardo Verástegui. A Eduardo yo lo había conocido muy pequeña, porque él conocía a mi papá, porque estaban en el medio de la música, y recuerdo que su papá, que en paz descanse, pues como que lo admiraba y lo quería mucho. Y él, una vez que fueron a Chihuahua a presentarse como el grupo Cairo, que no sé si lo ubican, pero era donde pertenecía Eduardo, dijo: "Ay, yo quiero ir a conocer a Gilberto", se llama mi papá, y entonces nosotros estábamos visitando a otro cantante que estaba ahí en boga en ese momento, y el caso es que ahí lo conocí, pero yo era muy pequeña, tenía como 11 años. Entonces, me dio curiosidad porque dije: "Ay, qué chistoso, ¿ahora qué anda haciendo este hombre?". Sí, claro, cuando crecí, pues, veía que andaba en Cairo cantando y actuando y tal, pero de ahí no pasaba, ¿no? Entonces dije: "Ay, qué loco". Y entonces dice: "No, pues que va a sacar una película que se llama Bella". Y pues yo vivía en Miami, y la película la querían sacar primero en Estados Unidos. Entonces, yo digo: "Ay, ¿cómo le voy a hacer para ver esa película?". Y entonces empiezo a buscar a ver si la van a presentar en algún lado, pero no se veía nada. Entonces, eh, yo estaba involucrada en un grupo de oración al que no iba, o sea, yo ya no estaba activa ahí, hacía mucho, y me llega un mensaje casual de ahí, y me dicen: "Te invitamos al congreso en Atlanta". Y yo: "¿Qué congreso es este?". Y era igual del Regnum Christi, pero me llegó por un camino muy extraño de un grupo que les digo, de allí de Miami, de otra universidad, porque yo había empezado en otra universidad. Entonces digo: "Ay, no, qué cool", pero Atlanta, no sé, o sea, nunca he ido, no es un lugar que tenía pensado ir, pero empiezo a pensar, ¿será que ahí? No me digas que ahí puede estar. Ay, no, imagínate que ahí estuviera la película, no, hombre, no, qué loco. Y empiezo a darle como hacia abajo a la página y dice quién que van a estar ciertos, sacerdotes dando su testimonio, unas personas que hacían películas en México, Immaculée, no sé si la ubican, que estuvo en el genocidio de Ruanda, y así iban a haber personas como guau, y entre ellos iba a estar Eduardo presentando la película. Y yo dije: "No lo puedo creer, no lo puedo creer". Entonces, digo, la historia es más larga, pero yo tenía un boleto ya listo para irme a Las Vegas con unas amigas por primera vez. Por primera vez me habían dado permiso, y de repente nadie contesta de ese viaje. O sea, yo ya con boleto en mano les decía: "Oigan, ¿cuándo nos vamos? ¿Dónde nos vemos?", no sé qué. Nadie contesta, nadie contesta, nadie contesta. Y digo: "Qué cosa tan más rara, ¿qué está pasando? Se me va a arruinar el plan de mi primera ida a Las Vegas". Y entonces siento en mi corazón algo que digo: "Okey, Señor, si tú me vas a cancelar ese viaje a Las Vegas, te lo cambio por el viaje a Atlanta". Y acto seguido se cancela el viaje a Las Vegas porque mi amiga tuvo un accidente, no le pasó nada, gracias a Dios, pero tuvo que cancelar el viaje. Y dije: "Guau, ¿qué está pasando?". Entonces, cambio mi vuelo para Atlanta. Voy a Atlanta sin conocer a nadie, simplemente contacté a unas consagradas que habían ahí, me dijeron: "Tales personas van a ir de Miami, pues te puedes quedar con ellas, ahí las conoces". Así que fui a la buena de Dios, tal cual, así decimos aquí en México, a ver qué pasaba. Y llegué allá, y para esto recuerdo que mi mamá estaba ahí en Miami un día antes de que yo me fuera a Atlanta. Y estaba grabando, ¿no? El departamento, la vida, la vacación, y me dice: "Lau, ¿qué haces?", ¿no? Grabando. Todavía había unas cámaras viejitas que se usaban. Y le digo: "Estoy empacando y quiero decirles que mañana cambia mi vida". Así le dije, o sea, mañana va a cambiar mi vida. Yo sabía que por ir a Atlanta algo iba a pasar. Entonces me despido de mi vida anterior, así le dije. Muy extraño, ni yo misma sé por qué lo dije.
Entonces ya, pues llego allá, empiezo a ir a las conferencias que estuvieron increíbles y todo. Y iba una niña, una chava, una chica de Miami, que es cubanoamericana, que me dijo: "Oye, Lau, yo quiero ir a entrevistar mucha gente, traigo una cámara aquí semiprofesional y quiero". Ah, okey, cool. Y entonces, le digo: "Ay, pues deberías de entrevistar a Immaculée y tal". Me dice: "Sí, el chiste es que alguien me dé permiso porque, pues, yo soy un asistente más". Ah, bueno, pues listo, ojalá que así sea. Y entonces le digo: "Ay, también entrevista a Eduardo, si se presta, porque, pues, acaba de hacer una película, no sé qué". Y le empecé a contar. Me dijo: "Lau, ¿y si tú lo entrevistas?". Y yo como: no, pero ¿por qué? Yo no soy alguien que entrevista y nada, o sea, no, no". Me dijo: "No, es que mira, tú eres mexicana, tú sabes un poco más de su vida y, pues, ándale tú". Y yo: "Bueno, ya veremos, a ver qué pasa". El caso es que el congreso duraba 3 o 4 días, no recuerdo, y me dijo: "No, yo voy a averiguar y yo te aviso". Entonces me avisaba, pero que sí, que no, que sí, que no. Finalmente ponen la película al tercer día, si no me equivoco, em, y y en eso, ya a punto de acabarse la película, me escribe: "Ya me dieron luz verde, vente a entrevistarlo, vente a tal área y ya está". Y entonces yo en shock, porque, pues, la verdad es que no es algo que yo hacía o que hago. Y, pues, salgo corriendo y voy, y me dicen: "¿Pero tú qué haces aquí?, no sé qué". Y le dije: "Ay, pues, es que me mandaron". Y recuerdo que lo saludé como para suavizar la situación. Él estaba ocupado, pero digo, no vaya a creer que soy aquí una fan, una groupie o algo. Entonces le digo: yo te conocí hace mucho con mi papá". Y se sonrió, pero no supe si me había escuchado, y yo dije: "Bueno, ahí lo dejo", porque había mucha gente, mucho ruido. Y entonces ya finalmente me dicen: "¿Sabes qué? Espérate hasta el final, va a dar autógrafos, va a tomarse fotos con muchas niñas, que es más, ¿qué tal que nos ayudas a hacer caminito para que no se regresen?", y tal. Y yo: "Ay, sí", y de pasada nos ayudas a repartir estos flyers, unos volantes. Y yo: "Ah, sí". Entonces ahí me quedé. Y ya al final sí logré entrevistarlo, la cosa más rara en mi vida, pero se logró. Este Y empiezo a repartir los volantes, y me quedo con uno y lo empiezo a leer porque ni siquiera sabía que estaba repartiendo, y veo que necesitan voluntarios para que la película de Bella salga en Estados Unidos. Y entonces hay lugar en San Diego, en Los Ángeles y no me acuerdo en qué otro lugar. Y yo me quedo y digo: yo quiero ir a ese voluntariado, ¿cómo le hago?". Entonces, em le digo a mi mamá: "Oye, es que yo me quiero ir", y me dijo: "Pues, ¿cómo le hacemos?". Porque la regla en casa era que en cada vacación yo me regresaba a Chihuahua y ya, ¿no? Hasta ahí, y regresaba, y ahí ya me estaba yendo a Atlanta. Entonces, ay, yo decía: "¿Qué será? ¿Qué hago?", no sé qué. Entonces, veo que en San Diego hay, te puedes quedar en casas gratis o en un lugar gratis. O sea, no necesitaba yo ni dinero extra ni nada. Entonces, ya, pues, me voy a San Diego. Ya, el cuento corto, llego a San Diego y conozco gente de todos lados, pero sobre todo de Estados Unidos, que así en la misma página que yo éramos puros jóvenes tratando de ayudar a que la película saliera, porque teníamos el corazón en el mismo lugar. Nada más, no significaba que fuéramos profesionales, mercadólogos, no. Yo sí había llevado clases de mercadotecnia en mi carrera, pero bueno, estaba llevando, pero, pues, dirigido hacia, el tema de administración de restaurantes y tal, pero bueno, era más amor al arte el de todos que otra cosa. Y entonces, pues, como que algo en mi corazón hace clic. Y dije: "Guau, o sea, no puedo creer que hay gente con el corazón en el mismo lugar que yo", o sea, como que encontré una parte del hogar que yo buscaba, ¿no? Que estaban dedicados a la misión, a Dios, a todo esto que yo anhelaba y que no sabía qué nombre ponerle. Entonces, bueno, yo estaba fascinada, solo iba a ser un verano, pero no me importaba, yo estaba disfrutándolo al máximo. Hacíamos un montón de cosas, buscábamos hacer, screenings, se le llama, que son como muestras privadas de la película
para líderes, para que entonces ellos llevaran a su gente, pero bueno, era toda una telaraña que había que construir para que la película llegara al cine, porque como la película era independiente, no tenía actores famosos, no tenía como un tema de morbo, pues nadie la quería. Entonces nos tocó hacer el trabajo duro y fue una experiencia increíble. Sin embargo, yo ya estaba triste porque el tiempo se me acababa y yo me tenía que regresar a Miami a estudiar. Y voy con la que era entonces mi jefa directa, que se llama Erin, y le digo: "Erin, me tengo que ir, o sea, no sé qué hacer". Y me dijo: "Ay, pero tú vives en Miami, ¿no?". Y yo: "Sí". Me dijo: "No te preocupes, en 2 meses vamos a mover la oficina de aquí a West Palm Beach". West Palm Beach queda como a 2 horas máximo de Miami, y yo en shock. Dije: "¿Cómo? ¿Cómo la están moviendo de costa a costa? No tiene sentido". Entonces yo decía: "¿Es en serio?". Me dijo: "Sí, tranquila, mira, sigamos trabajando a larga distancia, aunque sea menos, porque, pues, a mí la escuela me comía tiempo, pero luego allá seguimos, no te preocupes". Y yo en shock. Para esto, paréntesis, cuando yo llegué ahí a San Diego, pues, insisto, había mucha gente jóvenes, éramos muchos jóvenes de la edad más o menos, y me decían: "Ay, no, ¿cómo que eres de México? Guau, no sé qué". Todos eran americanos, o la mayoría. Me decían: "Tienes que conocer a Tomás". Y yo: "¿Y por qué?". "No, no, tienes que conocerlo, lo que pasa es que se acaba de ir, él está en Los Ángeles". Y yo: "¿Pero quién es Tomás? ¿Y por qué lo tengo que conocer?". "No, no, no, Tomás, es que Tomás trabaja con Eduardo, es su primo, pero es que es mexicano". Y yo: "Ah, okey". O sea, muy cómico, ¿no? O sea, como que esa costumbre de pensar, bueno, mexicano con mexicano se tienen que conocer, ¿no? Y yo: "Ah, bueno, okey", pero no se dio. Sin embargo, nos conocimos como por Facebook en aquel entonces, pues, porque trabajábamos en lo mismo. Entonces, digamos que hicimos contacto, y así se quedó. No conocí al famoso Tomás, pero nada, seguimos, me regreso a Miami, empiezo a estudiar, bueno, sigo estudiando, mejor dicho, y eventualmente llegan a las oficinas de West Palm Beach, y estoy yendo los fines de semana, pero sigue siendo no suficiente para mí. Para esto, yo me empiezo a alejar un poquito de mis amistades por el trabajo, o sea, porque yo llegaba a la universidad apasionada a seguir ayudando en la película. Y entonces yo digo: "Chin, o sea, voy a tener que", y como los horarios sean diferentes, pues, que dejar de hacer ciertas cosas, pero no pasa nada. Y entonces mis amistades ya estaban como que: "Laura, qué mala onda, ¿por qué te estás alejando?". Y yo no sabía cómo explicarles, pero sí les dije un día, les dije: "Miren, ahorita estoy teniendo un llamado muy específico y tengo que responder porque además es algo que mi corazón me está como aprobando, ¿no? O sea, me está llamando". Entonces, pues, seguía siendo una lucha difícil y yo me sentía raro y feo porque no quería dejar de verlos, pero a la vez yo elegía estar en esto que tanto me apasionaba y me llenaba el corazón. Entonces, bueno, tuve que alejarme un poco y finalmente, pues, seguir ahí. Después de West Palm Beach, de todas maneras, se me estaba haciendo difícil ir todos los fines de semana, porque sí está cerca, pero tampoco es que esté a la vuelta, ¿verdad? Y entonces me dice mi misma jefa, me dice: "Ay, Lau, mira, no te preocupes, ya nos vamos a mudar a otra oficina en Key Biscayne", que está en Miami. De hecho, yo había vivido ahí. Y yo: "¿Cómo?". Me dijo: "Sí, ya nos vamos para allá, entonces mira, te propongo algo. Yo sé que no puedes estar trabajando de lleno, pero ¿qué te parece? Tú vives aquí, tú ya conoces, entonces cada 4 meses van a estar llegando voluntarios y me encantaría que tú seas quien los reciba y quien sea como la anfitriona de cada set de voluntarios que llegan, porque, pues, eres una buena persona, eres congruente, sabes de qué va y todo, y entonces que sepan que tienen a alguien aquí de confianza". Bueno, yo, la más feliz, la más loca de conocer gente cada 4 meses que estaba en mi misma página, que tenía el corazón en el mismo lugar, o sea, demasiado para mí, y yo decía: "¿Cómo es Dios?". O sea, aquel día que dije: "Mi vida va a cambiar", cambió, o sea, fue real, fue ese zumbido que Dios me dio y que fue tal cual así.
Entonces, cada 4 meses yo conocía gente nueva, íbamos a misa, hablábamos el mismo idioma. No voy a mentir, también salíamos, al antro, le decimos aquí, o a la disco, o al bar, o así, porque era algo que yo no había vivido, para empezar, en mi casa. Y yo quería vivir, pero además me encanta la música, me encanta bailar, me fascina, me apasiona. Entonces, siempre salíamos, pero lo chistoso es que habían muchos siempre había, chicos buscando conquistar niñas, ¿no? Entonces, llegaban conmigo y con mis amigas, y lo más gracioso es que acabamos hablando de quién iba, o sea, de Dios, y los muchachos entre ellos acaban, peleándose para decir a ver quién iba más a misa. Entonces era gracioso porque era como estar en el antro donde todo el mundo está, pues, enfiestado de distintas maneras, pero de alguna manera éramos esa pequeña semillita de luz de: "Oye, pero tú vas a misa". "No, no, yo no voy a misa". "¿Cómo que no vas a misa? Si Dios es lo principal". O sea, era una dualidad o un equilibrio, no sé cómo llamarlo, muy chistoso y a la vez bonito, porque entonces ya no se quedaba vacía esa salida, ¿no? Entonces, pues, este era mi modo de vida todo este tiempo, y yo no lo podía creer. Yo le decía: "Dios mío, o sea, me costó tanto encontrar esto aquí en Estados Unidos, me costó tanto no tirar la toalla, me costó tanto perseverar y pensar que algo así me podía ocurrir y no lo puedo creer", y yo en shock, ¿no? En uno de esos momentos iba a ser la premier de Bella, pero en México, y yo estaba en Miami. Y yo quería ir a la de México, ¿no? Porque, pues, además mi gente, ¿no? Yo decía: "Que sepan que yo he estado en esto también y tal". Y entonces quería invitar a mi familia y todo. Y mi familia viviendo entre Chihuahua y la Ciudad de México, porque el trabajo de mi papá siempre ha sido como mucho viajar, pero mucho en la Ciudad de México. Entonces, estábamos acostumbrados ya que mis papás iban y venían y todo, o todos, toda la familia era bastante, aunque nuestra casa era en Chihuahua, siempre. Ha sido. Entonces, pues finalmente se da, me dice el famoso Tomás, me dice: "No te preocupes, yo te consigo boletos, para la premier en la Ciudad de México", porque estaban muy peleados. "Y aquí nos vemos". Y yo: "Ah, bueno, listo". Y entonces finalmente conozco al famoso Tomás en persona, mucho gusto, reconocí a mi papá y, pues, a mi papá, insisto, como está en el medio, pues, lo entrevistaban y todo, entonces también era como algo bueno porque podía ir a apoyar el proyecto, ¿no? Finalmente seguía siendo una película independiente. Ya había salido en Estados Unidos, ahora estaba saliendo en la Ciudad de México y entonces, bueno, eso. Eh Vuelvo y adelanto, regreso a Miami, en mi modo de vida feliz, pero igual llega un punto en el que ya me siento estancada. Y digo: "¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahora?". Para eso, en ese momento, yo tuve varias, dates o salidas con chicos, tuve algunos novios, pero ahí estaba en una relación realmente compleja y no buena. Y yo ya no estaba feliz, pero estaba como en una relación tóxica. Entonces, era como, no sé que no debo estar con esa persona, pero no la quiero dejar, pero estoy feliz, pero seguro todos hemos pasado o estamos pasando por ahí. Y yo estaba en esa encrucijada horrible, pero cada vez se volvía peor, porque yo sabía que esta persona que es una persona buena, pero no era lo que yo estaba buscando. Entonces, era muy fuerte esa lucha para mí, ya en muchos sentidos ya yo no sabía qué hacer, yo lloraba, y lloraba, y lloraba. Entonces, bueno, no sé si se escuchan gritos o ruidos, pero son unos pequeños que andan ahí gritando. Este, yo decía: ¿Qué sigue, Dios? ¿Qué sigue para mí? No estoy feliz en esta relación, ya no sé qué hacer para quitarme de ahí. No sé si necesito tierra de por medio, ya estoy a punto de graduarme, ya estaba yo a punto de graduarme de mi carrera después de 5 años, y ya no me sentía feliz, aún con mis nuevas amistades, aún haciendo lo que yo hacía, o sea, ya no estaba, ya
algo no estaba funcionando. Entonces, yo me ponía a leer la Biblia, a leerla, a releerla. Yo estaba como en un poco de depresión, la verdad, porque no sabía hacia dónde hacerme. No estaba pudiendo yo sola con mis luchas. Entonces, yo rezaba y rezaba, y me acuerdo haber leído un pasaje en el que decía: "No te preocupes", bueno, perdón, seguro lo voy a decir diferente porque no me lo sé tal cual, pero es el pasaje donde dice que el Espíritu Santo hablará por ti en el momento adecuado y dirá las palabras adecuadas. ¿Qué estaba pensando yo que seguía? Yo había estado con la ilusión muy grande ahora de ir a las clínicas de aborto a hablar con las niñas en Los Ángeles. Entonces, yo decía: "Ay, ¿será? ¿Cuándo podré ir?". Pero estamos hablando otra vez de irte de costa a costa. Para los que no sepan, en Europa o así, o en otros lados, aquí en México se usa que la verdad es que nosotros cuando cumplimos 18, cuando nos vamos a la carrera, en general los papás nos siguen manteniendo. O sea, a veces trabajas, a veces no, pero tus papás te siguen manteniendo. Entonces, mis papás me mantenían, yo vivía en un departamento que era de ellos. Entonces, yo decía: "¿Cómo le hago para irme a Los Ángeles?". Pero mis papás se van a poner locos, van a poner el grito en el cielo, me van a decir que estoy loca, porque estoy en Miami, en su depa que están pagando, o sea, como que nada hacía sentido, pero mi corazón ya no sabía qué hacer ni para dónde irse. Entonces, yo rezaba, y rezaba, y rezaba, y decía: "Bueno, yo creo que ¿qué va a hacer Dios conmigo? O sea, ¿qué va a hacer?". Y entonces, de repente digo: "Okey, voy a hacer la prueba de lo que decía ese pasaje de la Biblia del Espíritu Santo". Y le digo a mi mamá: "Mamá, es que ya no puedo, necesito irme y quiero irme a Los Ángeles". Aunque, ojo, no te podías yo lo que seguía de graduarme era que si te gradúas, bueno, en ese entonces, por ser estudiante internacional, te daban un año para trabajar en Estados Unidos, como agradecimiento de que pagaste tu carrera. Entonces, yo tenía que irme a trabajar, pero solo te dejan trabajar dentro de tu tipo de carrera, en este caso yo de chef o de algo relacionado. Entonces, yo decía: "Tengo que encontrar la manera de irme, que sí sea como una gran posibilidad, sin que yo me invente cosas, ni que sea mentira ni nada, pero que, pues, para que mis papás me den permiso", pero, ¿cómo? Y entonces le digo: "Mamá, es que yo me tengo que ir a Los Ángeles, siento que me tengo que ir", y mi mamá, normal y naturalmente, me hubiera tachado de loca, se hubiera enojado y me hubiera dicho: "¿En qué estás pensando?", ¿no? Y se quedó mirándome y me dijo: "Pues hija, no s o sea, okey, pero ¿cómo? Porque estamos tú sabes que llevamos ya 2 3 años tratando de vender este departamento donde estás ahorita, no se ha vendido porque el mercado había caído muy feo, el inmobiliario. Y entonces, pero pues, a ver, hay que pensarlo, a ver qué le decimos a tu papá". Y yo: "¿Quién eres y qué hiciste con mi madre?". O sea, yo vi la mano de Dios en su respuesta, porque esa no es la respuesta natural de mi mamá es como un poco más reactiva. Y además, pues, tendría que tener otros pensamientos más obvios, ¿no? De que claro que no. Entonces, dije: "Ay, caray, ¿qué pasó aquí?". Entonces, em, pues, no me acuerdo, seguí rezando y le hablo a mi papá por teléfono, y yo, ay, así como lista para recibir el regaño. Y yo: "Papá, es que siento que me tengo que ir de aquí a Los Ángeles, no sé qué". Y también mi papá es más de reaccionar, ¿no? Y entonces me dice: "Lau, o sea, sí, pero, ¿cómo le hacemos? O sea, porque yo no te puedo estar manteniendo en 2 lugares, tú sabes que sería pagar otra renta, más dónde estás y no sé qué". Y yo de todas maneras, aunque me estuviera diciendo un medio, ¿no? Yo decía: "¿Qué está pasando? ¿Por qué no me están tachando de loca?". Y yo: "Okey". Entonces le digo: "Bueno, papá, pongámoslo en oración y Dios pondrá las cosas en su lugar". Me dijo: "Sí, pues vamos a ver. O sea, tú sigue buscando a ver qué hacemos, pero, pues, en teoría tú te tienes que quedar a trabajar ahí en Miami un año, entonces, pues, vamos a intentar seguir vendiendo, y si se llegara a vender el depa, pues, te mudas a otro depa ahí mismo en Miami, vamos a ver, o sea, no te digo que no, ni sí". Bueno, listo. Entonces, estamos rece y rece y rece. Esto fue en verano, yo acababa de graduarme en mayo.
Entonces, mayo, junio, justo por estas fechas. Entonces, de repente, uno de esos días, así, literal, a las semanas, me habla mi papá y me dice: "Hija, se vende el departamento, y se vende bien, ni a la alta ni a la baja, pero vamos a sacar tablas, mira que el mercado está terrible, y como lo estamos vendiendo, está perfecto, o sea, ideal". Y yo, ¿cómo? Y una amiga muy querida que sabe mucho de estos temas dice: "Pero es que, ¿a quién le rezaron? O sea, ¿cómo lograron esto?". Y yo en shock. Entonces, en menos de un mes, el depa estaba vendido, ya habíamos empacado, yo ya había llamado a Los Ángeles a buscar un lugar intermedio intermedio en conforme a que yo tenía amistades en Los Ángeles. Entonces, yo decía: "A ver". Bueno, para esto yo tenía una sola propuesta de trabajo de un chef con el que yo había trabajado en Miami, en el Mandarin Oriental de Miami, es un hotel, y me había dicho: "Lau, hay una posibilidad, o sea, hay vacante de trabajo en Palos Verdes", que es como un poco lejos de Los Ángeles, pero no tan lejos. Y pues, si tú llegaras a tiempo y aplicas y te dan el trabajo, pues, es una gran posibilidad. Y yo: "Okey, ya tengo la posibilidad, ahí está mi posibilidad". Entonces, le digo a mis papás: "Bueno, como no sé si me van a dar el trabajo ahí, mm, voy a buscar un depa que se adecúe a mis necesidades entre mis amistades y Palos Verdes". Entonces, encuentro un lugar, llamo y les digo: "Oigan, quiero rentar ahí", y me dicen: "Ay, sí, claro que sí, ¿cuándo vienes a verlo?". Y yo: "No, no, no tengo nada que ir a ver, voy a mandarte mis muebles ya". Y la gente así de que: "¿Qué? ¿Qué está pasando?". Y yo: "Sí, es que ya me tengo que ir, ya". O sea, no entendían nada, como que era una práctica cero común. Y yo, a la buena de Dios también, mandé todo para allá, renté, desconecté todos mis servicios de Miami, conecté todos allá, o sea, yo ya había hecho todo, mandé mi coche. Fue una locura, pero ahí me di cuenta cómo cuando Dios quiere algo, todo lo acomoda. Y por eso doy tanto detalle de todo lo que pasó, porque era algo inaudito, imposible, o sea, que ni por parte de mis papás, ni de la realidad que yo estaba viviendo tenía sentido. Pues llego a Los Ángeles un julio, ya casi, un 7 de julio, si no me equivoco. Y ahí el único problema es que yo tenía que esperar a que llegara mi permiso de trabajo. Entonces, no podía ir a buscar mucho trabajo hasta que llegara. Yo iba. Empecé a buscar como formas, pero, pues, no era certero, ¿no? Entonces, pues, llego allá, empiezo a ver a mis amistades, empiezo a ir a las clínicas de aborto. Digo, bueno, mientras tanto, pues, voy a hacer lo que tanto me ilusiona. Entonces, iba a las clínicas de aborto, mi mamá me decía: "Hija, pues, dedícate a trabajar para el Señor", ah, porque yo iba a misa diaria, bueno, en Los Ángeles empecé a ir a misa diaria, o sea, ese fue mi objetivo principal, pero realmente hoy me doy cuenta que fue un llamado. Fue como: "Vas a ir a misa diario porque tienes tiempo, ahorita que no tienes trabajo, entonces enfócate en empezar así tu día para que no estés a la flojera o a la buena de Dios a ver qué pasa cada día, y confiando en el Señor, ¿no? En que Él va a hacer lo que tenga que hacer en su momento", porque el riesgo que yo estaba viviendo era que por la personalidad de mi papá y por sus tipo de reglas y así, él me decía: "Laura, yo te dejé venir aquí, yo sigo pagando la renta. Si tú no encuentras trabajo en 2 3 meses, tú te regresas, pero a Chihuahua, mi reina, o sea, ya, se acabó el 20, esto no es un juego y no vamos a estar aquí a ver qué pasa". Y entonces yo vivía un poco doble de nerviosa porque decía: "¿Qué va a pasar conmigo?", ¿no? Entonces mi mamá me decía: "Mira, tranquila, tú sigue yendo a tu misa diaria y si te piden algo, pues hazlo". Sí, entonces ahí siempre pedían que: "Ay, ¿quién se queda a limpiar la iglesia? ¿Y quién esto y quién lo otro?". Pues ahí estaba yo, ¿no? Al pie del cañón. Pero sobre todo muy ilusionada de ir a las clínicas de aborto, que para mí fue, o sea, increíble, increíble. Y cada sábado, porque eran los sábados que estaba abierto, de 8 o 9 a 3. Entonces, era ir a rezar, era prepararte para hablar con las chicas lo que pudieras, ¿no? O tratar de jalarlas. Mis amistades iban ahí, incluyendo a Eduardo,
Y Tomás, el famoso Tomás, se acababa de ir a Italia a tomar un curso de cine, entonces no pude ver a Tomás. Sí estábamos en contacto, pero bueno, porque previo a esto, a que yo me mudara, él iba mucho a Miami con Eduardo, siempre han trabajado mucho juntos. Entonces yo ya era como más amiga de ellos y pues parte de mis amistades en Los Ángeles eran ellos, ¿no? Sus hermanas, las primas, las amigas, todo el mundo. Entonces, yo los veía bastante, ¿no? Entonces, yo ya era como parte de la comunidad de las amistades. Eventualmente, me enteré que sí me escuchó cuando le dije de mi papá y todo bien, ¿no? En aquel entonces, pero bueno, ya me salté esa parte, pero da igual, ¿no? Entonces, el caso es que yo ya estaba como de amiga de ellos. Y Tomás, cada vez que iba a Miami, pues me decía: "Hey, vámonos a comer, vamos a ver, no sé qué". Y nos veíamos, pues, más o menos, o sea, cada mes o cada 2 meses. Pero llego yo a Los Ángeles pensando también que voy a estar con él, o sea, compartiendo, perdón, con él y con las demás personas, pero él se acaba de ir a Italia. Entonces, bueno, pues nada. Entonces, me quedo, con mis otras amistades ahí compartiendo, conviviendo y todo, y esperando mi permiso de trabajo. Para esto yo iba a todas las entrevistas de trabajo que se imaginen, nadie me aceptaba, por decirlo así, nadie me quería. Y yo decía: "¿Qué es esto?". Iba, bueno, o sea, la cantidad de personas que iban a esas entrevistas eran irreales. Yo iba avergonzada porque decía: "Tengo tan poca experiencia como estudiante internacional, pues, no te dejan trabajar, o sea, está prohibido porque tu visa es de estudiante". Pero irónicamente, a la hora de buscar el trabajo para quedarte ahí a trabajar un año, te dicen: "Ay, bueno, ¿y qué experiencia tienes?". Pero, pues, tienes entre uno y cero. Entonces, se estaba volviendo muy retador. Y además, no sé, supongo que sí están familiarizados, pero, pues, la mayoría de las personas que están en Los Ángeles buscando su sueño de ser actores, cantantes o similares o modelos, trabajan de otra cosa, y la mayoría es en restaurantes, sea de cocinero, de mesero, de host, o sea, de anfitrión o así, ¿no? Entonces, era lo que yo buscaba. Entonces, yo solo llegaba a las audiciones, iba a decir, pero, pues no, a las entrevistas de trabajo con 100 personas a mi alrededor, súper con experiencia, con currículos más grandes que el mío, y yo, bueno, señor, estoy aquí en fe. Iba, y así como entraba, salía y no pasaba nada, y yo ya me reía de mí, ¿no? De que: "Ay, ¿qué hago aquí? Qué aventada soy". Bueno, un buen día voy a un congreso de la misericordia. Allá en Los Ángeles, cada cierto tiempo habían congresos igual organizados por los Legionarios de Cristo. Y tenía amigas allegadas, y una amiga me dijo, una amiga muy querida, Eliana, me dijo: "Oye, te voy a presentar al padre Rivas". En ese entonces era quien organizaba congresos increíbles y gigantes, o sea, nunca se había visto antes eso, en otros lados, para 10,000 personas, y era el Congreso de la Misericordia, y me dijo: "Te lo voy a presentar". Y, pues, acá en México es un sacerdote que hasta hoy en día es y era muy famoso, ¿no? Porque es muy sociable y por esto que él organizaba y tal. Y entonces yo me acuerdo que solo lo quería saludar, nada más. Y llego y lo saludo y le digo de la nada, o sea, esto no vino de mí. Le digo: "Padre, por favor, rece por mí porque no tengo trabajo y necesito encontrar trabajo". Y hasta yo me sorprendí de mí, o sea, de que, ¿por qué le estoy diciendo esto si lo acabo de conocer y yo nomás le iba a decir hola? O sea, nada que ver. Entonces, en ese momento, el padre me impone las manos y empieza a rezar por mí, y me empieza a decir cosas que yo hasta el día de hoy sé que él no sabía, o sea, me empieza a decir: "Vas a buscar", así con sus ojitos cerrados, "vas a buscar un trabajo en el mejor restaurante de sushi de Los Ángeles, vas a preguntar por el manager, le vas a dar tu currículum y tu tarjeta, te vas a poner a sus órdenes y ya". Y yo, pero lo decía lento, o sea, yo digo, lo estaba recibiendo así como un mensaje por partes, ¿no? Y yo: "Okey, ¿qué acaba de pasar?". Y yo: padre, para esto, yo en mi interior decía: "Yo no quiero trabajar en restaurante,
mucho menos de comida oriental, aunque me encanta, pero no quería. Este, y ya, yo quería un hotel y parémosle de contar y de otro tipo de comida, lo que sea. Y justo yo había estado en las vacantes que había buscado, me había aparecido un restaurante de sushi que iba a abrir, pero lo dejé ir porque cero, pero era el único que había visto yo ir. En fin, sin embargo, pues digo, ¿sabes qué? Pues, ¿a quién le pregunto que cuál es el mejor restaurante de sushi? Voy y pregunto a amistades que ya tienen mucho tiempo ahí, y me dicen: "No, pues que el Matsuhisa, que es de Nobu", y yo: "Bueno", llego yo muy mona. Sabía que estaba haciendo el ridículo, pero era en fe, era en fe. Bueno, para esto mandé a hacer tarjetas, hice mi currículum y todo. Entonces, en ese momento estaba visitándome una prima y le digo: "Acompáñame, aunque sea en el coche, y ya", ¿no? O sea, acompáñame, ahí te quedas tú, yo me bajo y que Dios me bendiga. Y ella de que: "Okey, aquí te espero". Y entonces llego yo así muy, no sé, muy creída en el sentido de que yo vengo a hacer lo que el Señor me ha pedido. Y le digo: "Hola, oye, mi nombre es tal, quiero ver si no tienes una vacante o estás buscando algún puesto". Bueno, no, primero pregunté por el manager, le mandaron llamar y entonces ya le digo eso. Y el señor, bueno, era un joven, se quedó así como: No, ahorita no hay vacantes". Y yo: bueno, no te preocupes, mira, yo aquí te dejo, esta es mi experiencia". Em, que yo sabía que mi experiencia era buena, aunque era muy cortita, pero el Mandarin Oriental es de renombre, el hotel, y es un hotel de comida oriental fusionada, ¿no? Entonces, bueno, nada. El caso es que dejo ahí mi currículum y salgo allá así toda, obediente, pero muriéndome de vergüenza, y yo de que, ¿qué acabo de hacer? ¿Cómo? Pero dije: "Señor, toma esto en fe". Y entonces salgo y ya, y de ahí no pasó. Y digo: "Bueno, okey, entonces, ¿qué sigue?". Y dije: "Ya sé, voy a buscar ese restaurante que yo había encontrado de sushi que iba a abrir, japonés", y voy y lo busco y no lo encuentro ya en la red. Sin embargo, no sé si se lo mandé a alguien o algo, el caso es que lo tenía en mi historial y de alguna manera llego a él. Y entonces, no sé si llamé o apliqué o qué hice, el caso es que me mandan llamar, llego con el chef, para esto yo ya iba desinflada, o sea, cero, o sea, peinada normal, arreglada normal, para todos los demás me había superproducido, dije: "No, ya, o sea, ya no sé qué hacer, yo solo voy a llegar y hablar de lo que yo sé hacer". Y entonces el chef agarra mi currículum y lo voltea o lo hace, me dice: "Toda la experiencia que tienes", y yo: "Sí, pues si no, ahí estaría", con la vergüenza otra vez, y me dice: "Bueno, llámanos la semana que entra", porque sí estoy buscando una chef de pastry, que es como de postres, pero como todavía no sabemos qué día vamos a abrir exactamente, aunque ya está próximo, llámanos, y yo: "¿Que no te dicen yo te llamo?". Y entonces, bueno, nada. Entonces, pasan algunos días y yo estoy en la iglesia empezando la novena a la Virgen de Guadalupe, porque era diciembre, y recibo una llamada, y eran ellos, esto a los 5 días más o menos. Me dice: "Oye, Lau, pues mira, sí te vamos a pedir que vengas a prueba, ¿te puedes presentar en 3 días?". Y yo en shock, y yo: "¿Cómo?". Bueno, llego todo, en esos 3 días me entero que el manager que estaba abriendo ese lugar de japonés, de comida japonesa, era el mismo manager que había abierto todos los Nobus de todo el mundo, junto con el dueño, obviamente. Entonces, ahí hizo clic todo lo que el padre me había dicho, porque al final era el mismo manager y el mismo tipo de cocina. Entonces, yo estaba en shock total. Ahí me quedé. Ahí estuve trabajando en Beverly Hills. Algo increíble, porque llegaban a cenar Leonardo DiCaprio, David Beckham, su familia, o sea, cosas que en la vida yo podría
lograr humanamente. Y yo decía: "Es que estas cosas solo las hace Dios, o sea, ¿cómo?". Y por supuesto, en la cocina se hablaba del Señor. Yo me los traía cortitos, la mayoría eran hombres, eso es muy común en las cocinas, por eso es como un poco tedioso para las mujeres. Pero yo me la pasaba, ¿y vas a misa? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no estás haciendo esto? ¿Y por qué? Así me los traía yo. Y entonces me ponía a rezar el rosario, o sea, lo que sea, pero yo estaba encaminada a Dios y me quedé con la firme promesa de que iba a seguir yendo a misa en la mañana todos los días y así seguí. Y entonces en la cocina se trabaja 6 días a la semana. Entonces, yo trabajaba de martes a domingo, pero los sábados entraba tarde. Y entonces, ¿qué hacía los sábados? Ir a la clínica de aborto y de ahí me pasaba a trabajar. Entonces, Dios me lo estaba dando todo, todo, y yo no lo podía creer todavía. Y decía: "¿Cómo es esto?". Ahora, es muy cansada la vida en la cocina, trabajas entre 14 y 16 horas sin parar, sin sentarte, comes de volada, y claro que me cansaba y claro que estaba exhausta, pero estaba tan agradecida porque ya entonces ya yo tenía trabajo en un lugar fijo, en un lugar que aparentemente era en un lugar que jamás me hubiera imaginado. Veía a mis clientes famosos de Hollywood y yo decía: "¿Qué hago aquí?". Pero a la vez Dios me daba ese amor para estar evangelizando, ¿no? A través de lo que fuera. Y nada, era como un sueño que yo estaba viviendo, muy fuerte. Eh, Hacia el final, yo solo tenía un año para trabajar, ¿no? Entonces, hacia como un mes antes, o un mes y medio antes, no, 2 meses antes de que se acabara mi, pues, mi año, yo estaba triste. Porque decía: "Es que no me quiero ir, pero, ¿qué hago?". Y ya había ido con abogados y me decían: "Es que estudiaste la peor carrera para quedarte, para que tenga una visa oficial, porque tu justificación de por qué contratarte a ti, que eres de fuera y no a alguien que es de aquí, pues no tienes como talento extraordinario", le dicen, como para decir: "Es que soy una chef famosa y tengo ciertas capacidades que no cualquiera tiene", la verdad es que no. Entonces yo decía: "Bueno, Señor, tú me vas guiando, pero, pues, si tú ya no me quieres aquí, pues bueno", y tal. Pero en el Inter yo seguía trabajando y estaba muy cansada, muy cansada, muy cansada ya de llorar, porque yo entraba a veces a las 8 de la mañana y salía a las 2 de la mañana, y a veces entraba a las 11 y igual salía a las 2 de la mañana. Entonces, yo decía: "Señor, no me quiero salir, pero ya no sé qué hacer, estoy muy cansada". Entonces, un día, en mi break de comida, me fui a misa y le dije: "Señor, a ver, 2 cosas. Una, estoy muy cansada, y 2, viene un congreso que estaba organizando Eduardo, un congreso pro vida. Yo quiero estar en ese, yo quiero participar, pero si tengo tanto trabajo, pues no puedo. Pero, pues, tú dime, tú dime a ver qué hacemos, pero no voy a renegar de este trabajo que tengo porque es una bendición y lo que sea", ¿no? Saliendo de la iglesia, me llama mi chef y me dice: "Lau, está muy lento, está muy lento el restaurante, o sea, hay muy poca gente", que así se le dice, "hay muy poca gente, tómate la tarde libre". Y yo, ¿qué? ¿Cómo? En la vida me había dicho eso, y yo le acababa de decir a Dios que estaba muy cansada. Entonces, bueno, yo lloraba de alegría. Y entonces, a partir de eso, me empieza a decir: "¿Sabes qué, Lau? Es que ya estamos descubriendo que días están más lentos, entonces vas a tener más horas libres". Obviamente, pues, esas horas no te las pagan, pero bueno. Pero yo en shock, porque yo le acababa de decir a Dios: "Quiero formar parte del congreso", y me estaba dando el tiempo sin que yo hubiera renunciado a él. Entonces, era como de no creer. Entonces, Dios todo este tiempo me ha estado dando estas semillitas de confianza y de: "Laura, confía en mí, confía en los tiempos, confía en mi voluntad". Y la verdad, siempre he sido, por gracia de Dios, dócil, aunque a veces me cuesta, pero soy dócil, ¿no? Entonces, Em, pues ya sucede el congreso, guau, increíble, incluso viene mi papá como a colaborar y como invitado, estuvo padrísimo. Y en ese inter también llega Tomás, ya de regreso, como un mes antes de que yo me fuera, ay, qué padre nos la pasamos, este, él y yo éramos muy amigos y muy padre, o sea, teníamos una amistad muy, muy padre, muy genuina, muy libre, ¿no? O sea, como que
Él es de Tamaulipas, yo de Chihuahua, éramos como muy norteños. La confianza era muy relajada, ¿no? Entonces, estaba muy cool. Y en este instante, todo el mundo diciéndome: "Laura, es que te tienes que quedar aquí, te tienes que quedar en Los Ángeles, ¿para qué te vas?". Y yo: "Pero es que no, o sea, Dios no me está abriendo las puertas". Y todavía quedaba un mes. Y le dijo: "Sigo en oración, sigo en oración". Y en eso un amigo me dice: "Oye, Lau, viene una amiga a una boda, ¿se puede quedar en tu casa?". Y yo: "Pero no la conozco". Me dice: "No, mira, es de buena fe y es católica y pertenece al Reino Christi y no sé qué". Y yo, pues, ya estaba muy cercana siempre a todas las personas del Reino Cristiano, entonces eso te da pues, cierta confianza. Y yo: "Ándale, pues". Para esto voy a irme muchos años atrás. Estando yo todavía en mi carrera, en mi segundo año, apenas estaba iniciando mi segundo año, un día despierto así como de película, como de golpe, y digo: "Tengo que estudiar la maestría en ciencias de la familia". Y me quedé yo así como fría, y yo: "¿Qué? Tengo que estudiar la maestría en ciencias de la", o sea, yo me lo decía a mí misma, pero yo misma no entendía qué pasaba. Y yo ya conocía pues, esos estudios en general, nunca me habían llamado la atención, me los habían presentado cuando yo estaba en prepa, esto es del Instituto Juan Pablo II para la Familia. Y ese día me levantó así, pero yo ya apenas estaba en mi segundo año, o sea, como que entonces le hablan por teléfono a mi mamá y le digo: "Mamá, me desperté pensando esto". Y me dice: "No inventes, Laura". Y yo: "¿Qué?". Acaban de venir a presentar, eh, el Instituto Juan Pablo II aquí en Chihuahua, que lo van a abrir, que no sé qué, y conocí a una de las personas, y yo: "¿Cuándo fue eso?". "Pues ayer". Yo: "¿Cómo, mamá? No tiene sentido, ¿qué está pasando?". "Pues sí, Lau, qué raro". Y yo me quedé en shock. Entonces digo: "Okey, Señor, si tú quieres esto de mí y para mí, pues vas a tener que ser en una constancia, o sea, me vas a tener que seguir diciendo, porque falta mucho para que yo me gradúe". Y entonces ya, o sea, se quedó en mi cabeza, pero nunca volví al tema real, así como a averiguar ni nada, porque faltaba mucho. Entonces, cuando estoy en este debate de por qué Dios no me está abriendo las puertas en en Los Ángeles para quedarme, dije: "A ver, si tú me estás llamando a México es para estudiar la maestría, pero no sé si ya quieres, Señor, tú dime". Pero yo no quiero todavía, pero tú dime. Entonces, regreso al tiempo de que mi amigo me dice que se quede su amiga en mi casa, y ya, pues, se quedó en mi casa una noche muy linda, y le digo: "Ay, ¿y tú qué haces?". "No, pues yo vivo en Monterrey". Para esto yo me quería venir a la Ciudad de México, ¿no? Si eso iba a suceder. Y me dice: "No, yo vivo en Monterrey". Y yo: "¿Y qué haces?". Y luego: "Pues estoy estudiando la licenciatura en Ciencias de la Familia". Y yo: "¿Qué?". O sea, para darles un pequeño preámbulo. De la población, yo creo que mundial y mexicana, solamente el 1% sabe qué es este estudio, y qué es el Instituto Juan Pablo II, y qué es la licenciatura, la maestría en Ciencias de la Familia. Y de ese 1% solo el 1 la ha estudiado o la está estudiando. Entonces, que haya llegado a mi casa alguien que está estudiando la licenciatura, yo quería hacer la maestría, fue para mí demasiado, o sea, fue como es broma, señor, o sea, es broma. Bueno, me cuenta, me dice: "No, no, no, te va a encantar, está increíble, lo máximo", no sé qué. Llega y se va al día siguiente, y ahí quedó, y yo en shock. Como a la semana, nosotros teníamos un grupo de oración en casa de una amiga, y de repente llegaba gente desconocida, y ya ahí nos conocíamos, ¿no? Entonces, a la semana hay una niña nueva en nuestro grupo de oración, pero nunca nos enterábamos porque primero hacíamos todo lo del grupo de oración, y ya al final, pues, platicábamos, cenábamos, lo que sea. Entonces, llega esta niña y al final yo le saco plática y le digo: "Ay, ¿qué haces aquí?". "No, pues que el tal padre me dijo que ustedes tenían un grupo de oración y que vinieras", así que yo: "Ah, qué cool". Le digo: "¿Y tú dónde vives?". Y me dice: "En la Ciudad de México". Y yo: "Ah, okey, ¿y qué haces?". Pero ella no es de aquí, pero vivía aquí. Le digo: "¿Y qué haces?". Y dice: "Estudio la licenciatura en Ciencias de la Familia en el Instituto Juan Pablo II y trabajo ahí, y yo inscribo a los de maestría".
Y yo, no, o sea, el Señor no puede ser más claro porque es que ya no se puede, o sea, es irreal lo que me acaba de pasar en menos de 2 semanas. Entonces, ahí ya yo bajé la guardia y dije: "Okey, Señor, tú me quieres en México, tú me quieres estudiando la maestría, pero ahora me ayudas", porque también sabía que mi papá iba a poner el grito en el cielo. Y entonces fue tan claro que igual digo: "Docilidad, docilidad". Entonces, en el proceso, mi papá yo le había como que medio dicho a mi papá y mi hijo de que: "Ay, sí, sí, ya vemos". Pero realmente mi papá me quería de regreso en Chihuahua porque él le ilusionaba que yo regresara y él estaba esperando que yo me graduara de mi carrera para volverme a ver en Chihuahua. Y entonces, pues ya se está cerrando mi ciclo en Los Ángeles, bendito Dios, se me dio todo. Em, Pasó el congreso, pasa todo, yo empaco, me estoy regresando, igual entre lágrimas, ¿eh? No crean que estoy así de, no. Yo de que: "Señor, yo no me quería ir". Y en mi oración yo le decía: "Solo te pido que me des un grupo de amigos como el que tengo aquí", porque a mí me costó mucho encontrarlos y tener como esta tranquilidad de comunidad y de amistad, y era toda mi oración. Bueno, eso y que mi papá pusiera el grito en el cielo. Entonces regreso a Chihuahua, la verdad sí caigo en cierta depresión, y digo: "¿Sabes qué, Señor?". Pues, porque todavía faltaban como unos meses para que empezara la maestría, entonces todavía no me mudaba, entonces empiezo a sentir que ya no estoy en Estados Unidos, que todos mis amigos siguieron allá y yo no, y bueno, muchos cambios, ¿no?, muy fuertes. Y, pues, yo ya llevaba casi 10 años en Estados Unidos, entonces como que fue muy, muy fuerte para mí regresar. Y entonces yo solo le decía: "Okey, es que Miami era precioso y Los Ángeles era precioso y aquí, pues, es diferente, pero bueno". Entonces yo pensaba: "Pero el paraíso va a ser más bonito y aquí vengo a ganarme el cielo", ¿no? Y entonces, pues nada, como que estaba en esa lucha y sin embargo, pues ya eventualmente mi papá me dijo: "No, ¿cómo crees que te vas a ir a estudiar la maestría? Ya estás aquí, ya". Y yo: "A ver, papá, te voy a decir esto con todo el amor del mundo. Tú me dijiste que sí me apoyabas, solamente quiero saber si voy a hacer esto contigo o sin ti". Y guau, también se traumó, ¿no? Entonces, pues eventualmente me vengo a la Ciudad de México pues me iba a tocar vivir con mi papá cuando estuviera trabajando aquí, sino, o sea, en la casa de mis papás, ¿no? Cosa que yo ya hace mucho no hacía, entonces no es fácil. Y me dijo: "Mira, Laura, okey, te viniste muy bien, te estoy apoyando con el pago de la maestría, pero tú tienes que encontrar trabajo, y si no encuentras, para atrás". Y otra vez: "Señor, dime". Y ahí estoy aplicando en trabajos de cocina, pero que entiendan que un día a la semana tengo maestría, pero que me paguen decente para poder vivir yo sola, y así. Y no llegaba, y no llegaba, y yo: "Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?". Y mi papá así de: "Tiempo corre, mi reina, el tiempo corre". Y yo, la verdad, no estaba a gusto porque, pues, ya no estoy acostumbrada, ya no estaba acostumbrada a ir con mis papás, y muchos me entenderán aquí, ya no es fácil ni para ellos ni para ti. Y entonces, un día yo tenía que ir a entrevista para la maestría con cierta persona, y esa persona nunca llegó, y yo bueno, antes de saber que no iba a llegar, yo había ido a la capilla y le dije: "Señor, ya no sé qué decirte, ya hice muchas entrevistas, los pagos están horribles". Desafortunadamente en cocina pagan muy mal aquí, muy, muy mal. Para decirles, estaban pagándome y guau, el supertrabajo, 300 y como 300 € al mes, y trabajando 6 días a la semana, 16 horas al día, o sea, y eso no te alcanza ni para una habitación, o sea, real. Entonces, yo decía: "No encuentro trabajo, no encuentro para dónde hacerme, y yo solo quiero trabajar, pero también que entienda que estoy haciendo la maestría, porque a eso me trajiste, entonces tú me trajiste, tú provéeme". Y ya había hecho yo muchas, pues, muchas entrevistas de trabajo y nada. Y entonces, en eso voy. Entonces, ahí en la iglesia le digo: "Estoy muy cansada, o sea, ya no sé qué decirte, ya no sé qué hacer". Yo sentía el alma así como ya, de que ya no hay más, ya no, ya mi fe está a punto de irse, pero no, o sea, pero sí, pero no, ¿no? Y entonces regreso no,
mentira, ahí yo ya sabía que esta señora que me iba a entrevistar para la maestría bien, no estaba, pero me dijeron: "Ahorita llega", entonces por eso me fui a la capilla. Y cuando regreso, me dice la es una chava que estaba en el área de promoción, me dice: "Lau, perdón, qué pena, no nos había pasado, es que esta chica se le olvidó que tenía que hacer no sé qué, entonces no te va a poder entrevistar". Y yo así de me quedé para nada, y yo vivía muy lejos de ahí. Y para esto yo, justo porque vivía muy lejos, le dije: "Señor, dame un trabajo que esté lejos de mi casa oficial, de mi papá, para que él no sienta que me estoy alejando", pero, pues, la verdad es que no es sano para nadie que estemos bajo el mismo techo. Ya estoy muy grande, mi papá ya está hecho a lo suyo, mi mamá también, o sea, ya, por favor, te pido que todo sea sutil, para no tener que decir: "Me voy", así a la mala, sino que sea providencial. Y entonces me dice: "Lau, perdón, vamos a tener que reagendar tu cita porque esta mujer se tuvo que ir". Y yo: "Bueno, todo pasa por algo". Me dice: "Pero yo te quería decir algo", y yo: "Dime". Me dice: "Es que ya sé que nos conocemos poco, pero yo sé que estás buscando un trabajo de cocina, sin embargo, te veo el perfil perfecto para estar en el área de relaciones públicas o de promoción de aquí del instituto. Entonces, pues, quería ver si no te interesaba el trabajo". Bueno, ya. ¿Qué les digo? Yo me quedé en otro shock, porque no shock tras shock, y yo flipando. Y yo decía: "¿Cómo?". "Sí, es que necesitamos un perfil como el tuyo, porque te gusta la gente, platicas, no sé qué". Y yo: sí, 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 yo aplico". Pero por dentro estaba que explotaba y, pues, ¿qué creen? Que ellos entendían que yo iba a estar en la maestría, me iban a dar como parte del pago un poquito de beca, me iban a respetar mi día de maestría, o sea, todo otra vez, pero por la docilidad también llegué a un grupo de amigos que también conocían a mi gente de Los Ángeles. Entonces, Dios ya lo estaba acomodando todo otra vez. No dejó de ser cansado, demandante, porque estudiar y trabajar yo nunca lo había hecho, no había tenido la posibilidad. Pero bueno, así fue y finalmente, porque la historia puede ser tan larga como quiera, estoy trabajando ahí, y en el inter se iban a casar unos amigos muy queridos, muy devotos, con mucha fe, que luego no es lo más común, desafortunadamente. Y yo dije: "A ver, yo creo que cuando", bueno, eso y que yo seguía buscando el amor de mi vida, pero a niveles ya desesperacionales, no, esa palabra no existe, pero desesperantes, porque yo tenía mi director espiritual, y él me decía: "Laura, es que no entiendo". No entiendo, Laura, no entiendo qué pasa, porque eres una mujer trabajadora, eres buena persona, te arreglas, ya vi que tienes muchos grupos de amigos, o sea, como que entre tanta dirección espiritual que llevamos, ni yo entiendo qué pasa. Y yo dije: "Padre, no me diga eso, si usted te está perdiendo la fe, ¿qué espera de mí?", ¿no? Entonces decía: "No, pues sigamos", pero no entiendo, o sea, él de verdad estaba así, no sé, estaba tratando de decirme otra cosa, yo ya había hecho en algunas ocasiones discernimiento vocacional, pero como que no era algo que llenaba mi corazón ni que me estaba zumbando. Entonces, yo seguía buscando y saliendo y conociendo y nada. Y bueno, o sea, esa parte de mí como que siempre estuvo así. Sin embargo, yo siempre estaba en oración por eso, hacía ciertos ayunos por mi futuro esposo. Yo lo que quería era casarme. Entonces, pero, pues, no llegaba el momento, el Señor siempre me estaba llamando a otra cosa, yo decía que era como una monjita freelance. Entonces, todo esto se iban a casar mis amigos, y él decía: "Bueno, Señor, tú en los sacramentos de otras personas derramas bendiciones especiales a la gente que está presente, a los testigos, y, pues, si son gente de fe, y si es un sacramento con mucha fe, pues, yo quiero pensar que es doble la bendición", ¿no? Entonces yo decía: "Estos amigos míos son muy devotos, o sea, son muy entregados, yo sé que en esta boda va a haber como una unción, una bendición especial, y yo la quiero súper recibir, o sea, quiero estar como súper atenta a ese llamado". Y dije: "¿Sabes qué? Voy a rezar el rosario todos los días", cosa que yo no hacía, la verdad.
en referencia a esa boda, y creo que lo empecé a hacer 2 meses antes de esa boda. Para esto, este famoso Tomás seguía en mi vida y venía mucho a la Ciudad de México, nos veíamos mucho y a mí me movía el piso, la verdad, pero no porque que si está guapo, que si no está guapo, que si esto, que si lo era por cómo nos llevábamos. O sea, a mí me atraían diferentes tipos de personas y así, pero él me gustaba cómo nos llevábamos, porque éramos muy naturales y muy sinceros y muy todo. Pero yo ya me había dado cuenta que le había gustado a una amiga mía y así, o sea, como que yo no era su estilo ni su intención, nunca, o sea, de verdad nunca lo fui. Porque luego me dicen: "Ay, que a lo mejor sí", no. Entonces yo decía le dije a una amiga, ya estábamos a punto de ir a la boda y todo, le dije a una amiga: "A ver, yo sentí con este rezo del rosario en cuanto a la boda, que iba a encontrar a mi futuro esposo o que lo iba a reconocer. O sea, no sé si lo conozco o todavía no lo conozco. Entonces, estoy súper ilusionada y yo así súper emocionada. Entonces le digo, yo no sé si fue Dios comunicándose conmigo o yo ya exigiéndole a Dios que este era el momento. Pero yo fui con esa fe de que aquí porque esta boda es especial y ya está. Y entonces, y le digo a mi amiga, le digo: "Por cierto, si llego a ver a ese Tomás, ya me tiene harta, porque sabe que me mueve el piso, pero ahí está, pero no está, pero me tiene en el área de amiga y ya me tiene cansada, que si su hermana, que si, ya, no quiero saber de él". Primer persona que veo llegando a la boda, Tomás. Y yo, tal cual, me doy la media vuelta y me voy. Entonces, mi amiga así de que: "¿Cómo? ¿Es en serio?". Y yo: "Sí, es que ya me tiene cansada, ya no quiero saber de él, yo aquí vine a buscar a mi futuro esposo". Él suele ser una persona muy prudente, entonces nunca hacía nada ni decía nada que pudiera parecer otra cosa o que se pudiera interpretar diferente. Entonces, pues ya. Luego entonces iba a ser el monaguillo del sacerdote que celebraba la misa y yo dije: "Ahora resulta que me lo tengo que fletar toda la misa de la boda". Bueno. Y ya, ahí quedó, a mí me tocaba una mesa, él en otra, y de repente llega a la mesa y yo, se le perdió algo. Y ahí se quedó y empezó a hacer plática conmigo y yo, okey, whatever. Pero habíamos varios, entonces no me llamó la atención nada. Sino que un amigo de él me dice: "Oye, Laura, ¿será que me puedes enseñar a bailar salsa?". Es un amigo americano. Y yo: "Ay, sí, yo te enseño, me encanta bailar salsa". Y yo, bueno, pues ahí estaba bailando y de repente alguien me roba la mano. O sea, como que me quita de ahí, y era Tomás. Y yo dije: "¿Qué está pasando?". Y ese Tomás como que sintió celos, o yo no sé qué pasó, pero no me soltó en toda la noche, y yo dije: "¿Este hombre qué pasa? ¿Será que se va a arrepentir mañana?", porque él no suele hacer estas cosas. O sea, yo estaba súper nerviosa, nunca nos soltamos, la gente nos veía raro, como que esto no es normal. Y bueno, ya, a los meses nos hicimos novios, un 2 de febrero, día de la Candelaria, yo me encanta ver las fechas. Y a los 2 años que yo no veía como que él tuviera interés en proponerme matrimonio, lo corté, se traumó, me fui de misiones, justo lo hice antes de irme de misiones, se le entregué full a Dios y le dije: "¿Sabes qué, Dios? Yo ya no sé este hombre para dónde va, no le veo intenciones". Siempre me decía que nos íbamos a casar, pero no le veía yo una intención, acción, o sea, real. Y lo corté con el dolor de mi corazón, le dije a mi director espiritual, me dijo que qué esperaba, le dije: "No espero nada, me voy a ir de misiones y que sea Dios ya". En ese ínter él, pues, pensó, meditó y todo lo que estaba pasando, me escribió mucho, yo le decía: "Ah, okey". Me decía que si podíamos ir a cenar cuando yo regresara de misiones, yo le dije que no, que no, que no, que ya no quería saber de él, porque yo ya había usado esas misiones como para despegar mi corazón de él. Y se lo dejé a Dios y le dije: "Señor, ya no sé, yo no entiendo, ya llevamos mucho, ya estamos grandes, siempre hablamos de eso, pero si yo no veo claro qué está pasando y ya han pasado 2 años, pues no, no creo, no, tal vez no era por aquí".
Y cuando regreso de misiones, como yo no le contestaba, se presentó en casa de mis papás y yo estaba ahí y me dijo: "Laura, no me digas nada ahorita, solo quiero decirte que te extraño, que no te quiero perder, que eres el amor de mi vida y te quiero invitar a un viaje con mi familia, porque ellos van a ir, entonces te compré boleto, lo puedes usar o no, a Roma". Y yo, qué chantaje. Pero no, le dije: "La verdad no, no sé, te aviso después". Mm, no sé, así, pero yo así con seriedad, y le dije: "Te aviso 24 horas antes del viaje", creo que faltaba como una semana para el viaje, y yo me iba a Chihuahua, y luego regresaba aquí a la Ciudad de México, y tal, lo puse en oración, la verdad estaba como entre que quería ir y no ir, y, ay, fue fuerte, pero al final le dije: "Okey, vamos, pues vamos con tu familia, o sea, no pasa nada, pero, pues, como amigos", le dije: "Nada más, pues así, tranquilos". Y ya fuimos a Roma, yo fui la más feliz, porque tenía muchísimos años que quería regresar, solo había ido una vez muy pequeña, bueno, no muy pequeña, tenía 17 años, pero no tenía la madurez espiritual que tenía en ese entonces, y pues venía como que de mucho ayuno emocional y espiritual y tal, por venir de misiones y de haber soltado a mi novio. Y tal, y entonces, pues nada, que el Tomás me pidió que regresáramos una y mil veces en los lugares más espectaculares, en Santa María la Mayor, en no sé qué, y yo: "No, no, 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 no". Hasta que un día, porque estuvimos una semana, un día me dice: "Laura, ya, o sea, en serio, te quiero en mi vida". Y, y le dije: "Está bien, te voy a dar una oportunidad más, pero la vuelves a regar y se acabó, o sea, yo ya no te quiero ni como amigo". Y me dijo: "Okey". Y yo no sabía, pero él me iba a proponer matrimonio. Entonces, él no sabía cuándo ni cómo me iba a proponer, si es que yo aceptaba regresar de novia con él. Sin embargo, Diosito nos abrió las puertas de la capilla donde están los huesos de San Pedro. Fuimos con su familia, incluyendo a Eduardo, por eso había accesibilidad. Y sin embargo, nos cuentan ahora que la capilla donde están los huesos nunca está abierta, y si está abierta es porque está ocupada. Y ese día estaba abierta y no estaba ocupada. Entonces, dice Tomás que él dijo: "Pues aquí y ahora". O sea, se le ocurrió ahí, él simplemente había estado subiendo y bajando el anillo para todos lados, y ahí me propuso, y yo lloraba, y lloraba, y lloraba, de que cómo es posible, o sea, yo no me lo esperaba, la verdad. Yo pensé, ajá, a lo mucho si es que Dios me lo dicta al corazón, volvemos, pero y entonces ya, y me propuso, no lo podía creer, yo jamás en la vida hubiera imaginado eso, pero fue el lugar más especial para mí. Y al estar como tratando de organizarnos de que cuándo nos casábamos, yo tenía un proyecto de trabajo en ese entonces dije: "La verdad no quiero llegar estresada, ni al proyecto ni a mi boda", entonces puse una fecha así casual, a ver, como para ver, un año después, y sin querer, así, cuando veo más o menos el tiempo que yo quería entre mi proyecto y la boda, sin querer, de verdad, llego al sábado 13 de mayo, en las 100 apariciones de la Virgen, o sea, los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima. Y yo de que no lo puedo creer, ¿qué es esto? ¿Es en serio, virgencita? ¿Es en serio? O sea, no puedo creer que vaya a caer en sábado, no puedo creer que lo haya cuadrado sin querer con lo de mi trabajo. Y le dije: "¿Será que de verdad nos vas a compartir tu día?". No sé, me daba hasta nervio. Y pues acabamos casándonos ese día, 13 de mayo del 2017. Y pues el resto ha sido historia porque, es súper cómico, ¿no? Decir, nos casamos por una situación provida, o sea, la película de Bella, seguimos trabajando en el tema provida, cada quien desde su trinchera o juntos o a veces en cosas diferentes, yo estando en el Instituto Juan Pablo II. Em,
Y muy gracioso, porque en nuestro viaje a Roma, yo no tenía planeado ni nada, sino que le algo me entró en mi corazón que decía: "Laura, vamos a San Giovanni, vamos a San Giovanni". O sea, bueno, entonces yo le decía: "Tomás, quiero ir a San Giovanni Rotondo". Y él: "Pero, ¿por qué?". Yo: "No sé, siento que tenemos que ir". Y así, y entonces me aferré solo a ir ahí, fuera de Roma. Y fuimos un día después de que me diera el anillo, y sin querer había un sacerdote de ahí abriendo el cuarto de Padre Pío. Y nos dijo, bueno, él iba con unos invitados de él, y entonces nos dijo: "Pásenle", como que nos vio turisteando ahí, y fue como: "¿Es en serio?". Y entramos, y Tomás le dice: "Ay, pues nos acabamos de comprometer", y dijo: "Ay, al Padre Pío le encantan las familias numerosas", y yo: con calma, padre, que apenas me dio el anillo". Y nada, y vimos a Padre Pío, estaba expuesto su cuerpo, y llorábamos los 2, pero sin pensar, o sea, yo sí soy súper llorona, Tomás no, pero ni nos enteramos en qué momento empezaban a caer y caer las lágrimas, o sea, no fue algo procesado, fue demasiado especial. Nos encomendamos, nos hicimos sus hijos adoptivos, para los que no sepan, a él le gusta que si quieren nos hagamos sus hijos adoptivos, y dice que no va a entrar al cielo full, o sea, completamente, algo así entiendo, hasta que no entre el último de sus hijos. Entonces, pues, nos hicimos sus hijos adoptivos y, bueno, adelantando, yo dije: "Pues, Padre Pío se ha hecho presente". Em, Hoy en día han pasado 8 años, cumplimos el 13 de mayo, de tenemos 8 años de matrimonio y tenemos casi no, ya 5 hijos, 5 bebés. Así que sí nos quería el Señor muy provida en idea y en acción también. La verdad es que todos fueron absolutamente providenciales. El primero es José Tomás, en honor a San José. Él tiene 7 años, me quedé embarazada a los 2 meses, pero fue, em, pues, totalmente del cielo porque, eh, creemos en los métodos naturales, el modelo de Creighton, y pues fue fuera de tiempo y forma. Entonces, pues fue ahora sí que enviado rápidamente. Dios nació el 15 de mayo, o sea, casi al año, casi nos gana también nuestro aniversario. Al segundo sí lo superplaneamos porque dije: "Ya es hora", y pegó a inmediato, y se llama Juan Pablo, en honor a San Juan Pablo II. La tercera se me pegó a los 4 meses, era plena pandemia, y se llama María Isabel, en honor a la Virgen María. Yo me llamo Laura Isabel, entonces era como un conjunto de las 2 cosas. Ellos se llevan 1 año, 1 mes, o sea, son súper pegaditos. Y la que sigue es otra niña, eh, le lleva 2 años mi última hija, y se llama Ana Fátima, ella en honor a Santa Ana, porque soy muy fan y devota de los papás de la Virgen, de Santa Ana y San Joaquín. Y ahora mismo estoy esperando a mi quinto, que ya está por nacer. Y es irónico porque tampoco lo planeamos como tal. Ana estaba semiplaneada, todos esperados, todos deseados, todos anhelados, pero planeados no todos. Pero también porque, pues, fueron fuera de tiempo y todo. Y aquí viene Joaquín, en honor a San Joaquín, Joaquín Gilberto, que es en honor a mi papá también. José Tomás, que fue el primero, es en honor al papá de mi esposo, que en paz descanse, él falleció hace muchísimos años, cuando mi esposo era niño. Entonces, pues bueno, la verdad es que mi vida se ha resumido en mucha claridad, mucha conexión con Dios, mucha docilidad también, porque tampoco es que haya sido lo más fácil recién casada y ser mamá una tras otra. Pero sí puedo decir que es el mejor regalo y que Dios en todo mi caminar, que seguramente tiene muchos más detalles, me ha mostrado su voluntad, su amor, su misericordia, y que yo siempre he tenido esa certeza de que a donde Él me llame yo voy a estar bien. Como les decía, cuando me llamó a Miami, bueno, eso me ilusionaba un montón,
pero, pues, también había incertidumbre, ¿no? Y cuando me llama a Los Ángeles, yo no quería dejar Miami, yo me fui llorando, aunque sabía que me llamaba allá, y así en todo. Entonces, igual cuando yo estaba trabajando y estudiando la maestría, me tuve que desapegar un rato de mis amigos de aquí, porque vivíamos muy lejos. Pero como que siempre me ha dicho: "Tranquila, tú vas a estar bien, es un momento de esto, es este momento lo tienes que vivir así, y así vas a estar bien, y yo voy a hacerte feliz en eso", ¿no? Entonces, a veces me preguntan de que: "¿Cómo tienes tantos hijos?". Digo, para hoy en día, ¿no? "¿Y cómo le haces?". Y la verdad es que no ha sido fácil, nada fácil, porque además nuestras familias no están aquí, ni la de mi esposo ni la mía, y no tenemos ese soporte o esa, mm, pues sí, o sea, esa ayuda de gente natural. La verdad es que luego también es difícil conseguir ayuda, nanitas o así, ha sido todo un viaje, que eso serían otras 1000 historias, pero la conclusión es que Dios es el dueño y señor de la vida. Tengo muchas amistades que no pueden tener bebés, incluso personas que nunca han tomado como pastillas o han usado métodos anticonceptivos, que luego a veces pasa por eso, pero estas personas no, simplemente no han podido, o no habían podido, o batallaron un montón, y dices: "Es que solo Dios es dueño y señor de esta vida", o sea, para mí es muy claro, ¿no? Y Dios nos llama a esto, o sea, esto es la vocación, no nada más a decir: "Soy provida, pero cuando yo quiero, pero cuando yo puedo, pero cuando yo estoy lista", porque la verdad es que nunca vamos a estar listos. Me acuerdo con mi segundo hijo que yo le dije a mi esposo: "A ver, a nuestro primer hijo, a José, le falta un hermano, o sea, ya se ve, ¿estás listo?". Y me dijo: "No tenemos dinero". Literal, pues, estábamos empezando difícil, vamos a decirlo así. Y le dije: "Eso no es problema. Sabemos que Dios va a proveer. Lo que quiero saber es si estás listo psicológicamente, porque ya lo necesita, o sea, ya es hora, y ya". Y me dijo: "No, pues sí". Y les puedo prometer y asegurar que con cada hijo que Dios me avisó que estaba embarazada, al mes o a las semanas le llamaban a Tomás, a mi esposo, que por cierto trabaja por proyecto, ¿no? Nunca ha tenido un trabajo así como estructurado por ser cine y creación de contenidos y así, no es un trabajo, pues, de escritorio, ¿no? Que te pagan mes a mes y tal. Es muy inesperado y riesgoso a veces, y cada vez que yo me enteraba que estaba embarazada, a las semanas o al mes le decían a Tomás: "Tomás, tienes trabajo por un año. Tomás, tienes este proyecto. Tomás". O sea, Dios no nos ha dejado, no nos ha soltado. Es más, se ha hecho súper presente, pero yo sé que ha sido en f pues, en agradecimiento o en conformidad con eso que Él nos promete, ¿no? Que es: "Tú confía en mí y yo me encargo", ¿no? Y a veces es difícil, yo no digo que siempre sea fácil, pero Dios me ha llenado de estas certezas y de estos momentos en mi vida de los que he estado atenta, porque hace falta estar atento, para decirme: "Yo estoy ahí, yo te quiero feliz, no te digo que la cosa va a ser fácil, pero confía en mí". Y Dios me ha dado su gracia, que también se le he pedido, ¿no? De decir: "Dios nunca me ha fallado". O sea, van a haber lágrimas, van a haber repeles, van a haber enojos, van a haber muchas cosas, pero sé que Dios está ahí, que me va a dar lo mejor y que todo va a estar bien. Y la verdad es que al día de hoy aquí seguimos felices, con una familia grande, pues para mí ya es grande, yo vengo de tener 2 hermanos y pues ya ahorita ir por el quinto, jamás lo imaginé, no pensé que Dios me fuera a bendecir tanto. También a veces dices: "Híjole, no sé si con mi edad ya me vayan a alcanzar tantos", y luego el mundo te dice que si ya estás muy grande, muy joven, muy esto, muy lo otro, y ahí va uno escuchando, y yo dije: "Somos Dios y yo, y lo que Él nos permita, nos provea y nos dé", ¿no? Entonces, pues así ha sido la historia, aquí seguimos y pues pidiéndole sus oraciones, porque además cuando yo estaba embarazada de Ana, le dije a mi mamá: "Qué padre que hoy es niña, qué emoción, no lo puedo creer, por Santa Ana, no sé qué, pero ahora me falta mi San Joaquín". Y mi mamá de que: "¿Estás loca? Apenas vas a tener a Ana, ¿de qué hablas?". Y aquí viene mi Joaquín, para gloria de Dios, y
e irónicamente, cuando me enteré que estaba embarazada, que también fue fuera de todo lo medible o todo lo posible, cuando hice cuentas de cuándo iban a ser, y si todo sale en tiempo y forma, van a ser en el mes de San Joaquín y Santa Ana, que es en julio. Entonces, pues, muy ilusionada, muy agradecida y esperando que, pues, que este pequeño pedazo de mi vida, que ya se tornó larguísimo, les pueda venir a refrescar algo en el corazón. La verdad es que yo a veces me dicen: "Ay, es que Dios te habla mucho, o Dios se comunica", y digo: "No lo sé, yo creo que es para así para todos", pero sí creo que hay que tener disposición. Estar en oración no quiere decir que yo siempre esté en oración, ¿eh? De hecho, tengo área de oportunidad ahorita con eso. Hay épocas y fases para todos. Yo cuando estuve en Los Ángeles lo llamo mi año de gracia, porque al estar yo tan sola, por decir algo, y tan ocupada, me dediqué lleno a trabajar y estar con el Señor, y fue cuando más me llamó y cuando más estuve en oración, en rosario, en misa diaria, en adoración. Y una amiga me dijo: "Es que hay momentos de gracia que Dios nos regala para otros momentos en el futuro", y así lo vi. Entonces, pues, yo creo que a todos Dios nos da esta oportunidad, esta posibilidad, siempre y cuando estemos en contacto con Él, ¿no? Y en confianza, en mucha confianza. Hay una frase de Santa Teresa de los Andes que escuché hace como 10 años, que yo ni conocía a esta santa, que decía que las almas preferidas de Jesús son las que más confían porque le arrancan milagros de las manos. Entonces, cuando yo escuché esto, dije: "Le voy a arrancar todo". Y, pues, aquí estoy, y yo espero que el Señor me siga dando esa posibilidad, y que en momentos de oscuridad, que también claro que hay momentos de ese desierto y de todo, pues, me dé su gracia para seguir perseverando y confiando, y que ojalá que pueda compartirles, aunque sea un poquito de esto tan bonito que yo he vivido desde mi trinchera, y que lo que no les sirva lo desechen, y lo que sirva, pues, se lo puedan guardar en el corazón para Dios, para la gloria de Dios y para el bien de su alma y de la mía, y de todo lo que venga. La verdad es que seguir a Dios no es fácil, nunca va a ser fácil, como bien dicen por ahí, Santa Teresa de Ávila, sobre todo, que a veces dice que por eso Jesús tiene tan pocos amigos, porque no es fácil seguirlo, pero lo vale todo. Y pues no hay cosa que yo vea hacia atrás y que donde no vea su huella y su mano, y le pido a él que me permita seguir viendo eso. Así que gracias si llegaste hasta aquí. Gracias por tu tiempo y espero conocernos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, yo tengo mis redes sociales, es @lauris_gles con Z, es González abreviado. Y pues a la orden en lo que pueda cooperar, ayudar, motivar para seguir construyendo desde aquí con mi familia y desde mi persona el reino de Dios, pues aquí estoy.